Nunca pensé que sería el tipo de persona que compartiría una historia como esta, pero a veces la vida te lleva a lugares que nunca esperabas y te encuentras tomando líneas que nunca imaginaste. He estado saliendo con mi novio durante algunos años y desde el principio nuestra relación se sintió diferente. No era como los otros chicos con los que salía, era atento, profundamente atento, y siempre tenía esa manera de hacerme parecer como si yo fuera el centro de cada habitación en la que entramos. Cuando nos conocimos, inmediatamente me impresionó su confianza, y a menudo me decía que lo que más amaba de mí era cómo me conocí. Dijo que yo tenía esa presencia que atraía a la gente sin esforzarme. Al principio pensé que solo estaba siendo dulce, pero luego me di cuenta de que eran más que simples cumplidos. Nuestra relación estuvo llena de risas, chistes internos y largas noches de conversaciones en las que él compartió cosas que la mayoría de los hombres nunca mencionarían. A menudo me decía lo mucho que disfrutaba viendo a otros hombres admirándome. Cuando salimos juntos, se dio cuenta de todo. La forma en que un guardia de seguridad me miraba, la forma en que alguien giraba la cabeza cuando pasaba, la forma en que un extraño se reía de mí en una tienda. Lo he expuesto antes, molesto, pero él nunca lo dejó pasar desapercibido. En lugar de estar enojado, como ocurre con la mayoría de las amistades, estaba casi emocionado. Me estrechaba la mano y gritaba, ¿ves la forma en que te miraba? Eres mía y me encanta cuando todos saben que no pueden tenerte. Al principio me pareció inofensivo, incluso sorprendente. Me gustó que no se sintiera incómodo y que confiara en mí lo suficiente como para no preocuparse por pequeñas cosas. Me dio una sensación de libertad, como si pudiera ser yo mismo sin ser juzgado constantemente. Pero con el tiempo noté que su fascinación crecía. Empezó a intentarlo más a menudo, animándome a usar cosas que llamaran la atención, riéndose cuando corría hacia el tablero y me miraba un extraño. No fue positivo en el sentido negativo, fue casi como si lo sorprendiera, como si hubiera habido alguna contribución secreta a nuestra relación. Nunca lo pregunté demasiado profundamente hasta una noche en que me miró con una seriedad que nunca antes había visto. Nos sentamos cerca. Su brazo me sacudió casualmente mientras decía, casi en un grito, «Me encanta cuando otros hombres te quieren. Tal vez deberíamos ir un poco más allá». Las palabras flotaron en el aire, y en ese momento me di cuenta de que lo que había pensado era solo una broma graciosa, que tal vez me conducía por un camino para el que no estaba preparada. Después de esa noche, sus palabras me recordaron durante días. No estaba segura si lo decía como un pensamiento olvidado o si realmente quería explorar algo más profundo. No mencioné el tema de inmediato, pero por la forma en que me miró después, me di cuenta de que no lo había dicho sin ningún motivo. Empezó a hacer pequeñas sugerencias, nada demasiado directo al principio, solo pequeñas presiones. Cuando salimos, me recomendó que me pusiera algo que mostrara más mi figura y me dijo cuánto le encantaba ver a la gente girar las manos. Él parecía atribuirse el mérito y la atención que yo atraía, como cada mirada, era una confirmación de su decisión en mí. Al principio me dije a mí mismo que era inmediato. ¿Cuál fue la demora en mirar a alguien un poco más o en reírse de un hombre que me felicitó? Y todavía iba a casa con él, yo todavía era suya, y pensé que mientras él estuviera de acuerdo con eso, tal vez no fuera una línea. Pero pude sentir el cambio. Las pequeñas cosas que alguna vez parecieron innovadoras comenzaron a parecer más pesadas. Había una alegría que no esperaba, una tensión que surgía al saber que él me estaba mirando con una mirada diferente. Podía verlo en sus ojos, la forma en que su mano me giraba cuando descubría a alguien, la forma en que me animaba a hacer que las conversaciones con extraños duraran un poco más de lo debido. Una noche, cuando un hombre empezó a coquetear conmigo en un bar, instintivamente intenté dar un paso atrás, pero mi novio se acercó y gritó que estaba bien, que eso me gustaba. Ese momento me impactó. Lo miré para ver si se reía, pero su expresión era tranquila, incluso sorprendida, como si hubiera estado esperando que sucediera.
Mi corazón se aceleró de una manera que nunca antes había sentido, fracturado entre la culpa y la curiosidad. No abofeteé al hombre de inmediato. Dejé que la conversación se apagara, dejando que su toalla me girara por más tiempo del necesario, y todo el tiempo podía sentir la mirada de mi novio fija en mí. Fue decepcionante. Por un lado me sentía mal, como si estuviera observando una regla tácita que siempre he seguido. Por otro lado, sentí una alegría inamovible porque mi amigo no solo era consciente de ello, sino que me había animado. Era como si estuviera oscilando entre la curiosidad y la decepción, sin estar seguro de qué lado caería. Al final de esa noche, me di cuenta de que había dado mi primer paso real hacia algo que ya no podía controlar por completo. No pasó mucho tiempo para que estos pequeños momentos se convirtieran en algo mucho más grande. Cuanto más lo excitaba, más empezaba a llamar. Lo que antes eran miradas juguetonas o coqueteos inofensivos en determinadas situaciones, me sentí cada vez más cerca del límite. Era casi como si quisiera ver hasta dónde llegaría, hasta dónde podía girar, antes de romper el límite tácito que ambos conocíamos. Durante un tiempo traté de convencerme de que lo tenía todo bajo control, pero la verdad es que ya estoy fluyendo. Hubo una noche que lo cambió todo. Estábamos afuera y estaba hablando con alguien que me interesaba demasiado. Normalmente la cerraría, pero en lugar de eso sentí que mi amigo daba un pop sutil, su señal tranquila para mantenerla cerrada. El hombre fue directo en sus cumplidos, su orden más directa, y con cada segundo que pasaba sentí que la línea entre la pasión y la traición se hacía más delgada. Mi amigo no intervino, él no me trajo de regreso ni lo detuvo. Él simplemente miró y fue entonces cuando entendí, eso es lo que él quería desde el principio. El momento que le di no fue dramático ni planeado, fue un paso lento e inusual hacia algo que me había prometido que nunca haría. Un beso que tomó demasiado tiempo, una necesidad que no debería, y de repente estaba más lejos de lo que jamás pensé que llegaría. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de vergüenza y alegría fluía a través de mí. Me dije a mí mismo que lo hacía porque él quería, porque él lo alentaba, pero la verdad era que una parte de mí también lo quería. Esta comprensión me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Cuando terminó, miré a mi amigo, esperando miedo, tal vez incluso decepción, pero en lugar de eso vi algo completamente otro, satisfacción. Su expresión no era de preocupación, sino de satisfacción, como si hubiera visto algo que le daba exactamente lo que había deseado. Me acercó, me dijo que me amaba y me cuidó como si no pasara nada. Fue entonces cuando me di cuenta de que la línea se había cruzado por completo. Lo que alguna vez pensé fue como si juegos inofensivos se estuvieran convirtiendo en acciones reales que eran imposibles. Había traicionado mis propios límites y, sin embargo, lo más fuerte era que él no lo veía como un cuidado. Después de la cena, todo se sintió diferente entre nosotros, aunque era difícil expresarlo con palabras. En la superficie nada había cambiado. Seguíamos riéndonos juntos, todavía tomados de la mano entre el público, todavía teníamos las mismas rutinas que hicieron que nuestra relación fuera memorable. Pero debajo de todo, había una corriente que no podía ignorar. Me sentí repitiendo lo que había sucedido una y otra vez, preguntándome si nos dañó o de alguna manera nos conectaba más profundamente. Curiosamente, parecía más feliz que antes, más enamorado, más atento, casi como si cruzar la línea le hubiera dado algo que siempre había deseado en secreto. Traté de convencerme de que si él estaba de acuerdo con eso, tal vez yo también debería estarlo. Pero ya entrada la noche, cuando estaba sola con mis pensamientos, el dolor volvió. Me paraba junto a él, preguntándome si me había convertido en alguien que nunca debí ser. Cada beso, cada sonrisa que me daba, me recordaba lo que había hecho y no podía evitar preguntarme si su amor era realmente por mí o por la alegría de compartirme con alguien más. Era un pensamiento que no quería, pero yacía como una sombra que no podía deshacerme. Lo más difícil fue darme cuenta de que ya no sé dónde estamos. Antes creía que el amor se basaba en la confianza, los límites y una comprensión compartida del bien y del mal.
Ahora no estaba tan seguro. Él nunca vio lo que pasó como una violación, pero yo sí, y ese cambio quedó muy presente en mi mente. Siempre me pregunté si diría más, si querría que lo repitiera y qué significaría eso para nosotros a largo plazo. Una parte de mí temía que lo que había comenzado como su fantasía se convirtiera en un ciclo que poco a poco me destruiría. No puedo condenar la verdad, tuve una alegría esa noche, una tensión que nunca antes había experimentado. Pero esa alegría tuvo un costo. Me hizo cuestionarme quién era yo, qué valoraba, y si podía ser la persona que pensaba que era. La experiencia me ha cambiado, y por mucho que intente ocultarlo, sé que nunca volveré a ver nuestra relación de la misma manera. Quizás no se trate solo de pasión, tal vez se trata de qué tan lejos estás dispuesto a torcer antes de finalmente romperte. La pregunta que aún no he respondido es si ya estoy destrozado o si simplemente prometo que no lo estoy.